El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Hoy nuestro invitado es Andrés Idárrega Franco. Él es el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, cuyo objetivo, escuchen bien, es el de asesorar y asistir en la formulación y diseño de políticas públicas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Secretario Andrés, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Yo encantado de estar acá contigo. Bueno, ¿nos acostumbramos a la corrupción en Colombia? Se naturalizó la corrupción. A los corruptos los reciben en hombros en la costa de Colombia. Ese es el mayor síntoma de cómo se ha naturalizado la corrupción en este país. No bastó simplemente pensar hace 40 años a boca de un expresidente que habría que llevar la corrupción a sus justas proporciones, sino que hoy en realidad está enquistada en la cultura social, en el imaginario colectivo. Sí. Y eso es parte precisamente de un régimen de corrupción que ha gobernado el país. Es que fíjese que usted dice algo interesante, y es que incluso yo crecí escuchando a mis papás decir que roben pero que hagan, que roben poquito pero que hagan obras. Y uno dice, pero ¿cómo así que roben? O sea, que roben poquito, no, es que son dineros sagrados, dineros públicos. Exactamente, y sobre todo y ese es el esfuerzo que hemos venido haciendo con el gobierno, primero volver a recuperar, digamos, el espíritu de esa figura del zar anticorrupción que se perdió. Sí. Pero además de eso, insistir en que hay un íntimo vínculo entre corrupción y violación a los derechos humanos. Siempre se habla, por ejemplo, de los empresarios, de los políticos que se robaron la plata, y la gente, y las víctimas se robaron el PAE. Bueno, ¿y los niños? Si se robaron los recursos de las madres comunitarias y de las mujeres, si se robaron los recursos de la vía, y los campesinos, ¿por dónde van? Es como vincular corrupción y derechos humanos, como hablar de víctimas de la corrupción y ponerlas en el centro. A ver si nos duele un poquitico, claro, porque no nos duele. A Colombia no le duele porque se ha naturalizado la corrupción. Claro, entonces uno escucha y ve noticias que fulano se robó tantos miles de millones de pesos, está en la cárcel 15 años y sale a disfrutar de lo robado. Y si te digo menos, mira casos como el de Odebrecht, impune y tan grave para el país. Entonces algunos, como el fiscal Barbosa, se jacta de haber hecho no sé cuántas decenas de imputaciones, pero uno se pregunta, muchos de los que han sido efectivamente investigados, juzgados, que estuvieron en la cárcel, ¿a quiénes delataron? Porque todos ellos llevaron el beneficio del principio de oportunidad. ¿Qué es eso? A ti te imputan, por ejemplo, por 3 delitos. Celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos, y te ponen cohecho. El cohecho es el que tiene la menor pena. Te perdonan la celebración indebida de contratos, sin el cumplimiento de los requisitos legales, el interés indebido en la celebración de contratos, te perdonan esos dos a cambio de que te quedes con la menor pena y reveles quién arriba hizo algo, que denuncies hacia arriba. No se sabe a quién denunciaron hacia arriba. Entonces el país por eso no sabe la verdad. Entonces terminan en la cárcel 5 años, 8 máximo, y salen libres a seguir como si nada. No, y siguen delinquiendo desde las cárceles, en muchas ocasiones lo hemos visto, y ahí están noticias como por ejemplo centros poblados, claro, ¿no? Todo lo que pasó con centros poblados. Claro, porque renuncian. Le preguntaba al director del IMPEC hace poco, venga, ¿qué pasa con esos pabellones de esos exaltos funcionarios, exmagistrados, en fin? Me dicen, es que ellos renuncian a su alimentación y tienen tanto dinero que tienen chef. Entonces se gastan la plata que quieran de sus fondos
para poder tener todas las comodidades. Y siguen celebrando contratos afuera. Y siguen llamando por celular, hacen fiestas, es decir, son cosas que hemos venido cortando y la Secretaría de Transparencia hoy está al frente de la implementación, por ejemplo, de una estrategia anticorrupción en el sector penitenciario. Vamos a intentar acabar de raíz el tema de las llamadas extorsivas. ¿Y qué tiene que ver el secretario de Transparencia con las llamadas extorsivas del país? ¿Eso es un tema de la seguridad? No, es que en el fondo es un acto de corrupción. ¿Por qué? Pues porque los teléfonos entran por un acto de corrupción. De nada nos sirve decomisar como el año pasado casi 33.000 celulares, porque lo que haces es encarecer el mercado ilegal interno. Necesitamos acabar con ese tema y en ese propósito estamos concentrados. ¿Y cómo lo piensan realmente hacer? Porque es que no solamente es el tema de las llamadas extorsivas en las cárceles, sino de todo lo que ocurre dentro de una cárcel. Eso el microtráfico. Se hace de todo un poquito, porque a eso hay que fortalecer la inteligencia. Hay que ver qué está pasando con los movimientos financieros de las personas que están involucradas en el entorno penitenciario. Hay que fortalecer los canales de denuncia, los privados de la libertad, los familiares de los privados de libertad, los guardianes, porque hay muchos guardianes que son transparentes, honestos, que están en desacuerdo con lo que pasa, pero no saben dónde denunciar. Vamos a fortalecer los canales de denuncia, vamos a sentar la próxima semana a todos los operadores de telefonía para acabar con esa cosa que es que los bloqueadores de señal no sirven. ¿Quién dijo esa cosa? Si pasa en todos los lugares del mundo y en Colombia es el único lugar donde no se puede bloquear la señal. Entonces ya encontré, creo, la fórmula, espero poderle contar al país y decirle, mire, acabamos con las llamadas, ahora vamos ya cortando el último eslabón de la corrupción, que es la materialización del delito a través de las llamadas extorsivas. Vamos a irnos por el otro lado, vamos a empezar a bloquear la entrada de celulares de una manera mucho más efectiva, espero, a ver si acabamos con esa situación que, reitero, en el fondo es un acto de corrupción. El delito es un acto de corrupción. El narcotráfico, ¿es que acaso aquí salen en helicóptero y botan en un paracaídas la droga? No, aquí salen por los puertos y los aeropuertos. ¿Cómo ingresa el contrabando? Lo mismo, no es que pase una avioneta y bote el bulto de zapatos de contrabando, no, pasan por los puertos y los aeropuertos. Es decir, todos esos delitos en el fondo son un acto de corrupción. Por eso nosotros estamos enfocados en atacar el delito desde su origen, que es la corrupción. Pero ¿será que hay que endurecer también las penas? Seguramente podríamos estar hablando ahí, en ese punto específico, de una reforma a la justicia para el tema de la corrupción. Pues fue muy conveniente que en la expedición del último Código Penal la menor pena fuera para lo que los televidentes podrían saber es el soborno, el cohecho. Entonces, es la menor pena, pero es el que mayormente se practica. Sí. Entonces, los demás delitos tienen penas sustanciales que pasan de los 10, 12 años, pero pues investigue uno una celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Entonces, póngase a mirar quién puso el chulo, quién no. Eso es una, yo creo que no es algo tan importante como saber quién recibió la plata del contrato. ¿Quién la está pidiendo, además? Claro, ahí está. Es decir, uno puede esconder lo que quieras, pero no puedes esconder la plata. O sea, es como la tos, tú no la escondes. Sí, sí, sí. Si tienes tos, tienes tos. La plata es algo que en Colombia tenemos que rastrear. La inteligencia nacional tiene que estar al servicio del rastreo de los movimientos financieros de las personas, sobre todo de los altos funcionarios, porque mira que después de 1 año y medio casi de trabajo al frente de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, con el total respaldo del presidente y de la vicepresidenta, lo que me queda claro es que no podemos permitir que en este gobierno hayan actos de corrupción. Por eso tengo los ojos puestos en absolutamente todos los altos directivos de este gobierno para impedir que le causen un daño, sobre todo reputacional al gobierno, que defrauden la esperanza que muchos depositaron, creyendo que aquí, entre otras cosas, el cambio podría ser por la transparencia. Y en los mandos medios, secretario, porque muchas veces ni siquiera ocurre, digamos, esta corrupción en los líderes o en las cabezas de las instituciones, sino que está tan permeada digamos que la actitud corrupta que pasa en los mandos medios. Claro, es muy fácil para, digamos, esos mandos medios facilitar que los recursos públicos se desvíen de una manera. Información, es muy fácil hacerlo.
Sin embargo, ahí nosotros tenemos que entrar a ayudar. ¿Cómo? Por ejemplo, los jefes de control interno. Los jefes de control interno históricamente se volvieron una cuota del partido político al que le entregaban una entidad. Sí. Pero además de eso se volvían, pese a que son delegados del presidente, al menos en las entidades del orden nacional, se volvieron subalternos de la persona al que fueron a cuidar. Es decir, delegados del presidente para el Ministerio de Defensa, y se volvía él subalterno del ministro de Defensa. No, no. Ellos tienen la independencia, pero hoy vamos a nosotros a tomar a los jefes de control interno, un poco más de 200, y los vamos a afinar de acuerdo a lo que nosotros vamos a estar promoviendo. Ese es el próximo lunes. Vamos a sentarlos y les vamos a decir, mire, aquí tenemos que hacer una matriz de información para saber cuáles son las personas jurídicas y su composición, representante legal, suplente, revisor fiscal, contador, que concursan para ganarse un recurso o en franca lid, en una licitación o de manera directa. Pero también lo tenemos que cruzar con todas las personas que hacen parte del comité de contratación para evitar, uno no sabe, que el esposo, la sobrina, la hija termine trabajando en la empresa para la cual esa persona que hizo parte del proceso de adjudicación aportó alguito. Sí. Pero eso es como consecuencia de algo que descubrimos hace relativamente poco. En Arauca encontramos un cartel de contratación. Los mismos que contrataron los jets de lujo de la policía en Arauca fueron las mismas empresas de papel que tenían cruzándose representantes legales, revisores fiscales, los mismos domicilios. Se tomaron el PAE, se tomaron la electrificación, los recursos de la paz, y eso no puede seguir permitiéndose. Claro. Hablando precisamente de esos temas, hoy en día, ¿cuáles son los elefantes blancos más grandes que tiene Colombia? Nómbrenos 3. Por ejemplo, algo que sucede en Plato Magdalena. No es la magnitud ni la cuantía, sino el daño a la población. Son pequeños cruces en los ríos que llevan años y no pasa absolutamente nada, pero siguen metiéndose recursos. Estamos hablando, por ejemplo, un elefante blanco en un colegio que hace relativamente poco denuncié, en Leticia, en Amazonas. El colegio se invirtieron más de 6.000 millones de pesos. ¿Cuánto? Y está como 6.000 millones de pesos y están ahí puestos. Hay otro elefante blanco, por ejemplo, otro colegio en Putumayo, en Mocoa. No se ha podido iniciar porque falta un tubito de 1 metro que conecta la tubería con el colegio. Ha sido imposible solucionarlo. Son cosas que de verdad deberían indignarnos bastante, pero que está en manos de los organismos de control. Es que la Secretaría de Transparencia es como el VAR en el fútbol. Yo estoy mirando y digo, aquí jugaron sucio, pero quien tiene las tarjetas son los árbitros que están en el campo, los que tienen los dientes, los mecanismos de coerción. Y en ese caso, ¿cómo analiza usted desde el VAR, que me parece un ejemplo bastante interesante, la función de la Fiscalía? Yo le digo a la Fiscalía, desde el VAR, ojo señor fiscal, que aquí presuntamente se cometió un delito y aquí están las pruebas. Investigue. Lo que pasa es que la Fiscalía excepcionalmente me responde cuando coloco las alertas. En realidad son alertas, no son denuncias, son alertas, son reportes técnicamente hablando. Y en pocos casos la Fiscalía reacciona en mi consideración. Un ejemplo muy curioso reciente. Dije, el Hospital Metropolitano de Barranquilla se encuentra engavetado. Sí. Entonces salió ayer un comunicado de la Fiscalía diciendo que eso no era así. Bueno, pues es que actuaron literalmente el mismo día después de que hice el anuncio. Es decir, ¿por qué tienen que actuar en algunos casos por presión de la opinión pública? ¿Por qué tenemos que estar armando tremendo alboroto para que la Fiscalía actúe? Eso nos parece desafortunado y sin embargo, fíjate que hay importantes fiscales que trabajan de manera sistemática, transparente por la justicia. El problema no es con los fiscales, el problema es con el fiscal Barbosa, con la vicefiscal, porque hay importantes y grandes fiscales al interior de esa entidad haciendo su tarea. ¿Y podríamos llegar al extremo de hablar de impunidad? Total. En julio del año pasado fui yo quien, a través del recabamiento de alguna información, anuncié precisamente en este escenario que había 94% de impunidad por delitos asociados a corrupción. Y eso es una cifra que se tomó de datos de la Fiscalía y la misma Fiscalía al día siguiente cambió la información pública con la cual sacamos esa estadística. Entonces yo sí me mantengo en que Colombia tiene una impunidad que arrasa. ¿Pero impunidad o retraso en los procesos? No es impunidad. Impunidad. Fíjate que lo que denunciamos cuando estuvimos como gobierno volcado en La Guajira,
tal vez en el mes de octubre, si no me falla la memoria, tal vez antes, pues no, estamos en elecciones, tuvo que haber sido alrededor del mes de julio, agosto. En ese momento encontramos que había un poco más de 6.000 procesos, si no me falla la memoria, que fueron producto de hallazgos de las contralorías en La Guajira que trasladaron a la Fiscalía. Desde 2008 los procesos los engavetaron y prescribieron. Otros precluyeron. Es decir, ¿eso no es impunidad? Claro que es impunidad que la Fiscalía en algunos casos no actúe pese a las pruebas, porque estamos hablando no de una denuncia anónima, no una denuncia formal de alguien que puede tener una rencilla con el denunciado. No, eran casos de hallazgos de la Contraloría con incidencia penal. Es decir, se lo entregaron masticado y no actuaron, los engavetaron y eso quedó en la impunidad. Y vete por todo el país, pasa algo muy similar. Pues hacemos una pequeña pausa y ya regresamos a Entrevistas con Alma de País, hoy con el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, aquí en Entrevistas. Estamos dando un gran paso. Miles de voces se han unido para lograr que la educación sea un derecho fundamental para todos los colombianos. Yo quiero estudiar para explorar el mundo. Yo quiero estudiar para tener más y mejores oportunidades en la vida. Yo quiero estudiar para ayudar a mi familia a salir adelante. Yo quiero estudiar para ayudar a transformar mi territorio. Súmate y apoya el proyecto de ley estatutaria, educación de calidad para vivir con dignidad. Colombia, potencia de la vida. Seguimos en Entrevistas con Alma de País. Hoy un tema sobre la mesa que nos interesa a todos los colombianos, la transparencia y cómo acabar con la corrupción. Secretario Andrés Idárraga, hace un par de semanas leía yo un informe de Transparencia por Colombia que afirmaba que 9 de cada 10 empresarios en Colombia no querían contratar con el Estado, es decir, no con el gobierno como tal, con el Estado, y esto viene de muchos años atrás. ¿Cómo lograr desde la Secretaría que las empresas, los empresarios vuelvan a tener fe y a creer en las instituciones del Estado para hacer negocios, para contratar? Desafortunadamente, no todas las medidas para poder cambiar esta situación están en cabeza de la presidencia, de la Secretaría de Transparencia. Sí. Sin embargo, tenemos que hacer lo propio, y es seguir insistiendo, por ejemplo, en la pluralidad de oferentes. No es posible que en algunos casos, como por ejemplo el alumbrado público, que no es un negocio, es un negociazo, te quiero decir. El alumbrado público ahora resulta que para poder concursar en las concesiones, el requisito es haber sido parte de una concesión de alumbrado público. Eso no puede ser un requisito en la contratación. 2, tenemos que acabar con lo que llaman algunos los contrataderos. Las formas de contratación directa a través de algunas entidades públicas no puede ser un mecanismo que termine facilitando la falta de transparencia en la contratación. Esos son elementos para volver a retomar la confianza. Bueno, si es que algún día la hubo, ¿no? Digo, retomar la confianza, me pregunto si algún día hubo una confianza en las instituciones del Estado. O hay empresas privadas que confían en el Estado, en contratar con el Estado, y después del proceso se dan cuenta que no es tan fácil, que no pagan a tiempo, que tienen que apalancarse financieramente de otra manera y terminan no volviendo a contratar. Claro, pero además de eso súmale que cuando el empresario denuncia, hey, aquí pasó algo ilegal, sienten que la justicia no avanza. Entonces ahí viene lo que te decía al inicio. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia no solamente está con todos los elementos a disposición para cambiar esto. La justicia, si no actúa, los organismos de control, ¿para qué? Para que exista confianza al empresariado. Y hay algo muy importante que cursa en el Congreso de la República, de lo que hicimos parte, la reglamentación del lobby en Colombia, el cabildeo. Todo el mundo hace lobby. Claro. Eso hay que ponerlo sobre la mesa, hay que transparentar esas relaciones privadas. Se hace en Estados Unidos. Sí. Bruselas es una ciudad con el 90% de sus habitantes lobistas. Es decir, tenemos que reglamentar el lobby, tiene que haber un registro de lobistas para que el cabildeo sea algo sensato. ¿Y eso sí será una realidad pronto en Colombia? Espero que sí, ya pasó la primera comisión, el primer debate en Comisión Primera de Senado, debería pasar a plenaria, necesitamos que el presidente del Congreso lo agende, a ver si sacamos adelante eso. Hablando de proyectos y de denuncias, ustedes tienen un proyecto muy importante también que habla precisamente
de, primero, pues ponerle fin a todo lo que tiene que ver con la corrupción en Colombia, pero además de instar a la denuncia. A la gente le da miedo en Colombia denunciar, no solamente por lo que representa, y lo vemos en territorios, incluso líderes sociales, periodistas regionales amenazados, sino también porque no pasa nada. ¿Que por qué hay corrupción en Colombia? Por impunidad y por el miedo. Sí. La gente le da miedo denunciar, sobre todo en las regiones. Entonces, creamos un proyecto de ley de protección a denunciantes de corrupción. Es un proyecto que particularmente tiene un énfasis especial en la protección a la prensa, porque fíjate que es gracias a la prensa que hemos conocido de tantos casos graves de corrupción. A la prensa hay que protegerla. A cualquier reportero en las regiones en particular hay que porque los han asesinado. Y la persona que denuncia, cuando no es reportera, pues termina siendo denunciado. Es decir, sale a denunciar y termina denunciado. Eso es una de las cosas absurdas que pasan. No, si lo sabía, ¿por qué no lo dijo antes? Esas son las de las cosas que tenemos que cambiar. Entonces, el proyecto de ley de protección a denunciantes ya fue radicado en la Cámara de Representantes y confío en que salga porque tiene que ser nuestra principal herramienta de lucha contra el miedo a propósito de esta lucha contra la corrupción. ¿Cuál sería entonces su mensaje, digamos, concreto, mientras todo esto encuentra un cauce a la ciudadanía, a los periodistas de las regiones, a los líderes sociales que nos están viendo y que quizá tienen casos para denunciar, pero no lo hacen precisamente por miedo y por temor a perder sus vidas? Primero porque yo soy una autocrítica, nos falta más pedagogía para que la gente sepa dónde denunciar. La ciudadanía debe saber, la prensa debe saber que existe un portal anticorrupción. Sí. PACO, que es el portal anticorrupción de Colombia, denuncie, ahí pueden encontrar en internet ese portal donde pueden denunciar, pueden hacerlo de manera anónima. Entonces, es animarlos a que lo utilicen y en segundo lugar, a que no pierdan la esperanza de que las cosas en Colombia pueden cambiar y para eso necesitamos que la gente denuncie. Y está así, www.paco.gov.co. Bueno, ahí seguramente van a ustedes a poder encontrar esos mecanismos de denuncia y a volver a creer en el Estado y en la protección precisamente a los denunciantes. Hablaba hace poco usted del Hospital de Barranquilla y yo le pongo sobre la mesa también la Universidad Metropolitana, ¿no? Que tiene, digamos, hechos ocurridos desde el 2014, el 2016, en donde pues hay una presunta doble contabilidad, creación de cargos, desvíos de recursos, o sea, estamos hablando, y usted me corrige, 8.500 millones de pesos aproximadamente perdidos. En el caso de la universidad, eso digamos es la tasación de la denuncia, pero si tú miras otros impactos que tuvo, en la práctica pueden ser fácilmente 40.000 millones de pesos, eso lo tiene que determinar la justicia. Justamente la Fiscalía me respondió que a través de un comunicado de prensa que las órdenes se iban a ejecutar. Estoy esperando, es increíble que después de 2 años la Fiscalía no sepa dónde están un par de ciudadanos que al parecer tienen ciudadanía norteamericana, que es el señor Haller Rath y su esposa Ivonne Acosta, que se encuentran fuera del país, siguen actuando y las órdenes de captura a puertas de vencerse por segunda vez, a 15 días de vencerse por segunda vez. Nosotros creemos y confiamos en que la justicia actúe, pero este caso es de los casos aberrantes en Colombia, donde se robaron recursos de la educación y se robaron recursos de la salud que ascienden al menos a 8.000 millones de pesos. Pues ojalá entonces de verdad la justicia actúe en este y en todos los casos que usted ha mencionado durante este espacio. Otro tema que tiene que ver también con la corrupción y que lo hablábamos en alguna oportunidad y es que si no hubiera corrupción seguramente ni siquiera necesitaríamos reformas tributarias. ¿Es así? Por supuesto porque aunque se ha especulado mucho, la Auditoría General de la Nación, la Contraloría, particularmente han venido hablando de 50 billones de pesos que se roban de los recursos públicos, creemos que eso es una cifra que puede ser mayor, incluso un poco menor, pero definitivamente en la medida en que mitiguemos las posibilidades de corrupción, vamos a mitigar esas posibilidades de que sigan habiendo reformas tributarias por falta de recursos públicos para la garantía de los derechos de los ciudadanos. Y tenemos quizás cifras de cuánto dinero se nos desvanece por cuenta de la corrupción. Como te decía, ha sido particularmente la Contraloría, a partir de los hallazgos fiscales y la Auditoría General de la Nación,
quienes hablan de alrededor de 50 billones de pesos. Pero nosotros lo que creemos es que hay que seguir atacando a los corruptos. Como cuando tú colocas una cámara de vigilancia en tu casa, es algo disuasivo. Los corruptos deben saber que estamos mirándolos y estamos detrás de ellos y no vamos a descansar hasta llegar a los recursos que le han quitado a los colombianos. Eso es una decisión. Qué bueno. Hay una herramienta que ustedes tienen llamada Radar, que también es interesante porque mide el impacto de la corrupción en nuestra sociedad. Y lo decía usted al principio, y es encontrar las víctimas de la corrupción, ponerlas en el centro de la discusión. ¿De qué se trata esta herramienta Radar? La herramienta Radar es el primer indicador que vincula, correlaciona derechos humanos, en este caso el derecho a la educación y la corrupción. Tomamos variables como por ejemplo la deserción escolar, la repitencia y la cruzamos con denuncias de corrupción y logramos condensar, luego de muchas más variables, un primer indicador que junta corrupción y derecho a la educación, porque te decía, hay un vínculo estrecho entre la corrupción y la violación de derechos. Entonces, arrancamos por el derecho a la educación, tenemos un mapa que ya es una alerta para la ministra de Educación, la doctora Aurora, donde le decimos pilas que en estas regiones pueden haber más posibilidades de que haya hechos de corrupción. ¿Y tenemos claras las regiones? Claro, ¿Cómo qué regiones? Estamos en La Guajira, estamos en el Atlántico, estamos en Chocó, estamos en el Valle del Cauca, en el Putumayo, en Arauca, en Casanare, en el Meta, todos los departamentos de la Orinoquía, la educación, toda la periferia de Colombia tiene las mayores alertas. Y eso no quiere decir que en el centro no pase nada, porque finalmente esas decisiones vienen desde Bogotá en no pocos casos, en el caso al menos de los recursos nacionales. Las decisiones se ven en Bogotá, pero en el mapa nos bota que está en la periferia de Colombia ese riesgo de corrupción. Vamos a continuar luego con el derecho a la salud, pero va a ser y es la primera herramienta de análisis por lo menos en América, en todo el continente, que correlaciona corrupción y violación a derechos humanos. Y usted también decía, la Secretaría, por supuesto, que tiene esa lupa y esa responsabilidad también de generar políticas anticorrupción, pero qué decirle también a los funcionarios del Estado, ¿no? Frente al tema de la transparencia en este gobierno y de las políticas anticorrupción que desde su Secretaría quieren impartir a esos funcionarios del Estado, en donde desde el imaginario colectivo y la realidad misma están directamente relacionados con hechos de corrupción. Yo creo que la mayor parte de los funcionarios son personas transparentes y honestas en Colombia. Eso es una cosa, se ha macartizado que la corrupción solamente viene de los funcionarios públicos. Aquí los empresarios también tienen mucho que decir al respecto. Pero también la labor de la Secretaría de Transparencia ha sido en marcar esta diferencia, primero, haciéndonos presentes y dos, diciéndoles de manera insistente que tenemos herramientas para perseguir aquellos casos donde presuntamente hayan hechos de corrupción. Ya para ir finalizando, y no quiero que me quede por fuera, un tema también de su resorte y es la Comisión Nacional de Moralización. ¿Qué es esta Comisión Nacional de Moralización? ¿Quiénes la conforman y cuál es el objetivo? La Comisión Nacional de Moralización, de entrada el nombre es algo que nos causa como moralización. Debería ser la Comisión Nacional Anticorrupción. O de ética. Pero así la pusieron, trabajamos con eso. Asisten las altas dignidades de los poderes públicos. Está el presidente en cabeza de ella, la Secretaría de Transparencia hace parte de la Secretaría Técnica, pero está la Fiscalía, la Procuraduría, el fiscal, la Procuradora, el Defensor del Pueblo, un delegado de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado por la rama judicial, y todos ellos componen esa Comisión Nacional de Moralización. Desde allí se dictan todas las políticas anticorrupción y de transparencia. Hay que reconocer lo que desafortunadamente no se ha logrado articular. Porque la primera vez que la convocamos, ni el fiscal ni la procuradora asistieron. Y sin ellos, pues, ¿cómo hablamos y cómo definimos? Sin embargo, las comisiones regionales, que es una instancia con las mismas instituciones, pero... sí, están trabajando articuladamente. Las hemos venido articulando, como te digo. Nosotros articulamos con los fiscales, no con el fiscal. Ayer precisamente mencionaba eso. El fiscal general de la Nación no ha permitido una articulación interinstitucional como lo mandata
la Constitución política. Entonces, esa Comisión Nacional de Moralización no ha podido funcionar, particularmente por el rol del fiscal que impidió ese diálogo, articulación, en medio de las diferencias. Pero es que la ciudadanía no le importan las diferencias de los políticos, de los jefes de las entidades. Necesitan son resultados, necesitan justicia. Claro. Y si las entidades como la Fiscalía, que es la encargada de hacer eso, no está en disposición de hablar con el gobierno, insisto, en medio de las diferencias, es muy difícil que esto pueda funcionar. Pues, secretario, ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros hablando de estos temas tan importantes para la sociedad colombiana, la transparencia y, por supuesto, la lucha contra la corrupción. Corrupción que a veces comienza desde la misma casa. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros seguimos, pero mejor dicho, pendientes de que en este gobierno podemos tropezarnos, podemos hacer de todo menos meter las manos. Nosotros estamos jugados porque este país llegue el cambio, y el cambio es cero corrupción. Pues genera tranquilidad escucharlo. Muchas gracias por su atención. Ustedes también por haber estado con nosotros aquí en Entrevistas con Alma de País. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.